vas y lo buscas y te encuentras con un sistema que no funciona en cuestión de políticas culturales y artísticas, vas y te topas con un sistema que margina a los artistas, que no tiene... El Encuentro es una audioserie de testimonios y grabaciones recopilados a través de los viajes de promoción de Desde Ninguna Parte. Desde Ninguna Parte es una obra de ficción. Sin embargo, lo que sucede a su alrededor, así como todo lo que estás a punto de escuchar, es real. Sucedió. A finales del mes de junio del año 2021, yo me encontraba terminando de redactar el guión para la segunda temporada de Desde Ninguna Parte. Jamás había escrito una serie. Aunque en gran escala tenía la noción de cómo hacerlo, la realidad era que la construcción de un relato de esas características me estaba presentando retos a los que jamás me había enfrentado. Cuando tenía casi lista la mayor parte del guión, las dudas comenzaron a asaltarme. Después de haber pasado casi un año procesando esa historia, esos personajes y ese universo al interior de mi cabeza, comenzaba a temer que estuviera perdiendo la objetividad. Así que busqué ayuda. Parecía que yo le caía bien a Eleonora. No convivíamos demasiado, pero solíamos reír de las mismas cosas. Meses antes, había asistido a ver una de sus obras de teatro. Seguro ella tendría al menos más idea que yo sobre cómo estructurar una historia. Al final, solo revisó uno de los 9 episodios que le envié e hizo apenas un par de apuntes al respecto. Sin embargo, la cercanía la llevaría a participar más adelante en el podcast, dándole vida a la mamá de Robbie y conectándome con un mundo que poco conocía. Meses más tarde, tendría la oportunidad de recibirla en mi departamento, para que me compartiera más acerca de ese mundo. de gente bebiendo. Esa ha sido mi idea desde que empezó la pandemia. Y bebía más. Entonces platicaba con un amigo de teatro y decíamos, estaría genial que pudiéramos beber y platicar sobre teatro y contarnos las historias de las obras que nos gustan mientras bebemos. Ya te había dicho, como Drunk History, pero de obras de teatro. Imagínate. Entonces Hamlet llegó. Ya. Estaría muy divertido. Pues bueno, Eleonora, ¿cómo empezaste a escribir? Pues con la mano. ¿Cómo empecé a escribir? Pues está muy manoseado esa pregunta, porque casi todos los escritores quieren ponerse como, oh, claro, yo llevaba un diario y yo desde niña supe que lo que quería hacer era escribir. No es cierto, o sea, yo no. Empecé a escribir para ganarme un premio, porque salí de la escuela, no tenía trabajo, bueno, tenía algunos trabajos como profesora de teatro en una escuela pública, y luego empecé a producir. Soy productora de teatro también, es algo que me sale muy bien, pero no me gusta. Y entonces me dijeron que había un concurso que tenía un premio de 150,000 pesos y que pues tenía que escribir una obra para niños. Entonces dije, ok, voy a leer varias cosas para ver cómo me puedo inspirar, y además la compañía con la que trabajaba quería montar un espectáculo para niños. Entonces yo intenté como buscar las inquietudes, más bien compatibilizar las inquietudes que tenía la compañía para ver si lo podía terminar a tiempo para ese concurso, y empecé a leer muchas obras de teatro para niños que me parecían insulsas, que me parecían poco creativas, que me parecían muy condescendientes, y entonces como que ahí ganar el premio y tener ese dinero y ese reconocimiento pasó a un segundo plano, ¿no? O sea, obvio, si me lo ganaba, pues qué chingón, pero luego dije como, pues no, o sea, en realidad sí está
está cabrón que no hay suficiente, o al menos yo no podía encontrar suficientes propuestas de teatro para niños desde la dramaturgia que me hicieran preguntarme cosas como creadora, como artista, ¿no? Y siempre creo, como directora, como escenógrafo, como actriz, como actor, como creador escénico, pues te tiene que propiciar, tiene que moverte algo cuando lees una obra, necesita o llenar un vacío o remover alguna entraña o propiciar alguna imagen para que tú digas, quiero montar esta obra, ¿no? Entonces, todas las obras que leía para niños me parecían muy, muy pobres en un sentido estético y en un sentido de búsqueda. Entonces empecé a escribir y por azares del destino llegué a un poema de Lewis Carroll que se llama La Casa del Snark, poema en 8 cantos, que es, o sea, comiquísimo, ¿no? Tiene pues este humor irreverente de Lewis Carroll y que además es como incoherente, pero a la vez te va tocando conceptos e ideas que se van construyendo a partir de toda esta estética que tiene Lewis Carroll y esta manera de escribir. Entonces hice una obra y la metí a un concurso y luego me empezó a ir un poco mejor en cuestión de producción de teatro y pues me dediqué como todo un año a la producción y me avisaron que había ganado el premio, ¿no? Y yo, sí, por fin, ¿no? O sea, fue como un buen momento, o sea, no, fue la primera obra que escribí, ¿no? Ni siquiera yo pensaba que podía ganarlo, ¿no? O sea, tienes esa esperanza ingenua de decir como de, claro, sí, lo metí, me lo van a dar, uy, sí, prendo 20 veladoras, hago mi promesa en la villita, no sé, algo, ¿no? Y pues ya, pero sí es muy ingenuo, ¿no? O sea, yo sí dije como, güey, seguro hay otros dramaturgos que seguramente también son buenos, ¿no? Mucho más chingones que yo, que tienen ya más técnica, que tienen ya más experiencia y, o sea, las posibilidades de ganar, pues para mí eran como nulas, ¿no? Pero además era mi primera obra, o sea, todo lo que sabía de construcción dramática, pues lo había aprendido, pero por leer, ¿no? Y por dirigir teatro. Porque en la carrera, además, en el programa que yo estaba, te dividían por áreas. Entonces, en algún momento, el tronco común se dividía y si tú te dedicabas a la actuación, te ibas a la área de actuación. Si tú te dedicabas a la dramaturgia, te ibas al área de dramaturgia. Si te dedicabas a la dirección, te ibas a dirección de escena. Entonces, yo estudié dirección de escena. Porque soy un poco controladora. Y entonces dije, claro, necesito una profesión que me permita controlar todo. Y pues vaya, lo que yo sabía era de lo que había leído, ¿no? De lo que había dirigido, de mis lecturas también no teatrales, o sea, de otras cosas. Y pues ya, entonces así fue como empecé a escribir. ¿Empezaste a escribir después de Sí. estudiar teatro? Empecé a escribir después de estudiar teatro. O sea, yo escribía, o sea, estoy en un chat, de esos chats que cuando uno ya es grande, ¿no? Hacen una reunión de secundaria o de prepa y te meten a esos chats. Y tengo un amigo de la secundaria, era un muy buen amigo, que guarda y atesora mis cartas que le escribía en la secundaria, pero pues son cartas de adolescente, ¿no? Él está convencido que cuando muera las va a poder vender o les va a poder hacer algo. Pero no, o sea, yo las veo y digo como, no, pues yo escribía como cualquier otra adolescente que escribía sus cosas y que anotaba cosas en uno que otro diario y en una que otra libreta y tenía como anotaciones, pero nada como como una inquietud de hacer cuentos o de intentos de novela o sea, eran más bien como notas así al azar, que sí creo que es escritura, o sea, sí es algo que me gusta hacer y que he hecho siempre, pero no lo había pensado de manera rigurosa hasta que empecé a escribir esa obra de teatro y la terminé. Así fue como empecé a escribir. Y ahora pues ya escribo de todo. Mal, pero no mal pues, pero es una cosa... Sí, vamos a quitarle ese adjetivo. No es malo, es diferente. O sea,
hay cosas en que no está delimitado los géneros, o no está delimitado si es una historia o si es solo un relato o si solo son notas sueltas o a veces parecen ensayos, ¿no? Y creo que eso está padre también. O sea, no tenemos que ceñirnos a algo académicamente estructurado o que pues sí, la crítica y la academia define como cuento, y si no entras en ese parámetro escribes mal, ¿no? O una de estas cosas. Entonces, sí, escribo de todo un poco. Y entonces ahora me surge la pregunta, ¿qué te llevó a estudiar teatro en primer lugar? Si tú tienes un background diferente. Esa es una increíble pregunta, porque... Cuéntanos un poquito de dónde venías y qué te llevó a estudiar teatro. Pues no, o sea, sé que conoces mi background, pero no lo conoces completamente. Yo la verdad es que me divierto mucho viendo a mis actuales estudiantes, que son un poco dispersos y faltos de motivación. Y no sé si es algo generacional, no tengo idea, pero hay uno en particular que me recuerda a mí en esa época de la preparatoria. Y es que yo siempre dejaba, y actualmente, muchas cosas, no todas, pero hasta el último momento para resolverlas, ¿no? Y es un tema de organización, es un tema de que se me va el pedo, y es un tema de que si no lo realizo en ese momento, seguramente se me va a olvidar, ¿no? Y yo empecé a estudiar teatro por eso, porque me tenía que inscribir a unas optativas en la prepa. Yo estudié en un bachillerato general. Y las optativas son obligatorias, pero tú eliges cuál quieres cursar. Y entonces, pues yo siempre las terminaba escogiendo al final, y los grupos que sí quería estaban llenos, ¿no? O sea, había uno de fotografía, había uno de cine, entonces nunca podía entrar porque siempre se me pasaba. Y en esa ocasión había me parece que tres talleres que no se habían llenado, y yo pues me había inscrito muy tarde. Y era repujado, maquillaje y teatro. Entonces dije, no mames, no voy a estudiar maquillaje, tampoco voy a estudiar repujado. O sea, yo y las manualidades no somos... Y lo intenté, intenté repujado. Me metí como 2 clases y mi mamá conservaba una cosa que hice del repujado que era horrible. Afortunadamente se rompió y ya valió gorro esa cosa. Y luego me salí y fui a que me aceptaran en teatro, ¿no? Dije que, ay, bueno, ya, o sea, ¿qué puede ser? Pues ya me voy a parar ahí enfrente y haré algo, ¿no? Y así fue como llegué al teatro. No porque me gustara, no porque... De hecho, no me gustaba para nada exhibirme, y pues, subirte a un escenario es exhibirte completamente, ¿no? No me gustaba pasar... o sea, que me vieran, ¿no? Me gustaba pasar inadvertida la mayor parte del tiempo. Entonces, fue como un reto también en esa edad, que pues lo tuve que hacer, una, por los créditos que necesitaba, y 2, porque pues, después me parecieron como que me empoderaba. Y entonces empecé a hacer teatro desde que tenía 15 años. Estuve en una compañía, hacíamos giras, me mantuve, iba a los ensayos. Hay historias bastante oscuras en esa compañía, porque luego descubrimos que el director un poco nos explotaba y había temas de acoso y bueno, un montón de cosas. Y finalmente yo terminé estudiando en la carrera, estudié química porque también me gusta la ciencia, y luego me di cuenta que, pues no, que el teatro había estado ahí, como que me impactó y no lo podía soltar, ¿no? Aún estudiando química. Entonces decidí darle una oportunidad y estudiar teatro, y ya. Y eso soy ahora. ¿Qué eres? Teatrera. Teatrera completa, ¿no? O sea, no solo escribo, también dirijo, una que otra vez actúo, ahora muy poco, ¿no? Antes pues actuaba, todo el tiempo que estudié en la universidad química, estaba con la compañía y actuaba. Entonces, o sea, es algo que me llena de adrenalina, no importa qué haga, ¿no? O sea, puede estar ayudando
tal cual de asistente de iluminación, asistente de dirección, o estar al frente, ¿no?, de una compañía dirigiendo o escribiendo una obra para otra compañía, o nada de público, o acomodando personas en las butacas, o sea, pero es algo que me entusiasma muchísimo. Y yo creo que ya cuando descubres que hay algo que te entusiasma a ese grado, donde todo el tiempo lo estás pensando y te nutre, o sea, ese es el lugar, ¿no? No hay como que buscarle más. Y ya, y pues eso, a eso me dedico, a hacerle al drama, completamente. Tú te dedicas a hacer teatro ahorita. Eh, Me gustaría que me hablaras un poquito acerca de este camino que tomaste y que me cuentes con qué te encontraste, los retos que ha involucrado, hacer lo que tú haces en el contexto en el que estás. Y sí, compártenos un poquito de esa historia, ¿no? Tu viaje a través de hacer teatro aquí en donde estamos. En donde estamos parados. Pues yo creo que es como todas las carreras, ¿no? Empiezas y te piden un montón de currículum, ¿no? Te piden que compruebes un montón de cosas que pues eres incapaz de comprobar porque estás en la universidad o acabas de salir, ¿no? Y eso pasa como en todo. Pero creo que en el arte es todavía más complicado porque está el tema del valor que le damos, ¿no?, al producto artístico. Y lamentablemente en este país es como, bueno, y en muchos países, pues el arte no produce y entonces no vale, ¿no? No tiene un valor económico en ese sentido. No genera ganancias, ¿no? Está como soslayado, tanto de las políticas públicas como de las políticas económicas. Un poco por eso me dediqué a producir, ¿no?, y a hacer gestión. O sea, cuando empecé a hacer teatro de manera más profesional, ¿no?, y lo pongo entre comillas, más profesional, porque desde que yo tenía 15 años y estaba en esta compañía, aunque éramos muy amateur, o sea, había una rigurosidad por parte del director de la compañía que era como, güey, esto te lo tomas en serio, o sea, esto es real y esto vale, ¿no? Y es tu tiempo y es tu trabajo y es tu cuerpo y es tu mente, ¿no? Y entonces de ti depende que te lo tomes en serio para que los demás te tomen en serio, ¿no? Y puede también sonar a súper cliché y ser así como una visión súper romántica de motivar tus sueños y hacerlo cumplir porque los demás lo verán. Pero sí, o sea, es cierto, ¿no? En el caso de mi familia, no es una familia de artistas. Mi papá es químico también, ¿no? Mi mamá hacía cosas de secretaria ejecutiva y administrativas. Sí había libros en mi casa, pero tampoco era una gran biblioteca. Íbamos a uno que otro espectáculo, pero tampoco era, ay, sí, o sea, estamos súper nutridos de teatro, ballet, música, ¿no? Era una cosa muchísimo más popular, era una cosa más, pues sí, ¿no? Más de clase media, además de clase media de rural, ¿no? O sea, porque no soy de la Ciudad de México. Y aún así, o sea, cuando ellos veían lo que hacía, que era extraño para ellos, ¿no? Que no fuera a fiestas o que no fuera a los compromisos que había, de bodas, 15 años, cosas, porque tenía que ensayar, porque tenía que presentar función, porque tenía que estar aquí, tenía que estar allá haciendo teatro. Ellos me super apoyaron y ellos dijeron, claro, o sea, eso se puede vivir de esto, ¿no? Va a ser bien complicado, porque nosotros vemos como, güey, ni siquiera sabíamos que existía una carrera de teatro, ¿no? Pero pues sí, o sea, si lo quieres hacer, pues vas, ¿no? O sea, y busca las formas y las oportunidades. Y en ese sentido era como, claro, ¿no? Vas y lo buscas y te encuentras con un sistema que no funciona en cuestión de políticas culturales y artísticas. Vas y te topas con un sistema que margina a los artistas, que no tienen seguridad social, que no tienen prestaciones, que les pagan cuando se les da la gana, ¿no? Que suena como que se les da la gana y hay un patrón que no te paga, pero pues más bien hay un sistema lleno de burocracia y lleno de puertas y ventanas que se tienen que abrir una a una mientras tú te estás muriendo de hambre porque eres artista y ya presentaste tu producto y te pagan 8 meses después, ¿no? Cosas por el estilo.
Y en ese sentido estoy muy orgullosa de pertenecer como a varias generaciones, al menos de teatreros, que formularon como nuevas condiciones para las convocatorias y para los programas de producción de teatro, ¿no? O sea, que han estado al pie del cañón supervisando, revisando, actualizando, ¿no? Quejándonos de esa marginalidad y tratando de modificar un poco las políticas en cuestión de teatro. Yo solo, eso sí, me queda muy claro porque ha sido muy difícil a nivel país conjuntar como un frente común de todos los artistas, lo cual es muy triste. Lo han hecho otros países, ¿no? Brasil lo hizo con Fuera de Eje, por ejemplo. Argentina también lo ha podido hacer. Y nosotros no, o sea, somos como grupos de artistas aislados que van como peleando sus pequeñas batallas, pero que en algún momento espero que se puedan unificar y hacer algo. Entonces fue como sumamente complicado. Por eso también estudié química, porque dije, bueno, tal vez no pueda vivir de esto, entonces necesito otra carrera que me dé más dinero. Sí, claro, química me va a dar más dinero, lo cual tampoco es cierto. Entonces era como, porque además lo que estudié no era ni ingeniería química o los metalúrgicos, que también son muy poquitos y por lo tanto tienen unos puestazos y les pagan súper chido, o químico en alimentos o farmacobiólogo, que bueno, van a tener ahí un puesto medianamente seguro. No, yo elegí química, ¿no? O sea, los científicos que quieren experimentar y nunca les dan presupuesto para nada y quieren desarrollar cosas, eso elegí. Entonces, un poco ya ahí estaba. El punto es que tienes que tocar un buen de puertas, tienes que tener una autoestima increíble, o sea, porque te van a decir no, te van a decir no sirves, te van a decir aquí no es el lugar, te van a decir esto está mal. No solo te lo van a decir productores o te lo va a decir la crítica, ¿no? Tus propios compañeros en algo, porque sí, porque el ser humano es mezquino y es envidioso en todas las profesiones. Y pues te van a decir, no sirves, ¿no? Y pues tienes que aguantar. O sea, es una cosa de resistencia y de decir y confiar que lo que tú haces, lo haces porque vale la pena, ¿no? Porque va a estar acomodándose en alguna fisura, sea cual sea la que tú hayas encontrado, ¿no? O sea, social, político, en cuestión de, no sé, inteligencia emocional, de sabiduría, de educación, de lo que tú quieras, entretenimiento, ¿no? Y saber que pueda tener un eco en algún lugar. Entonces, empezar siempre es lo más complicado, ¿no? Pero creo que mantenerse en esta profesión es lo que en verdad es difícil. Y pues yo me mantuve, ¿no? O sea, seguí escribiendo, seguí produciendo, seguí armando proyectos, muy lentos además, o sea, tengo como un ritmo sumamente lento para estos tiempos en los que estamos, para la manera en cómo se produce y se hace arte. También siento que soy muy lenta comparado con mi generación, ¿no? Que hace 5 obras en un año, o que escribe 3, o que actores que están en 5 proyectos y todo, pero si lo entendemos de una manera más compleja, o sea, tienen tantas cosas porque necesitan producir tanto para poder tener los ingresos suficientes para sobrevivir, ni siquiera para poder generar inversión o para poder generar ganancias, ¿no? Lo cual uno dice como, o sea, estoy obligado a producir 10 cosas al año para poder vivir de una manera más o menos modesta, pero ¿cuántas de esas 10 cosas se hicieron con el verdadero rigor, no? Y no es porque sean malos artistas, sino es porque no hay el tiempo que se puede dedicar a eso, porque no hay el dinero para poder mantener esta producción, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, yo seguí escribiendo, metí convocatorias a becas para poder escribir, me salté muchas veces a muchas personas en estas convocatorias y en estas cosas, o sea, porque sí es una cosa como de compadrazgos y de que te conozcan y a ver a quién le caes bien y quién te pasa la convocatoria y quién no. Entonces yo, cuando me llegaba a enterar de estas cosas, una vez sí lo hice de manera muy ingenua, cuando iba empezando,
no encontraba quién era el responsable de esa convocatoria aquí en México. Entonces, como no encontraba y no tenía idea de quién era ni qué, porque además yo, una vil texcocana que venía y había salido de la universidad un año atrás, o sea, quería aplicar a una cosa internacional, ¿no? Que representaba a México. Entonces era como, ¿a quién diablos le pregunto? O sea, ¿quién es el responsable de esto? Lo intenté, o sea, busqué por aquí, mandé un par de mails, nunca tuve respuesta, se acercaba la fecha de cierre y dije, pues, chingue su madre, voy a escribirles directo, ¿no? A Alemania. Hola, no encuentro con quién, ¿no? Pero esta es mi solicitud, este es mi proyecto y ahí les va, ¿no? Obviamente me super cagaron aquí en México, ¿no? Porque apareció la responsable y ¿cómo? Es que nosotros somos los responsables de este programa aquí en México y nos escribieron que pues nosotros no difundimos y yo dije, pues sí, es la verdad, güey. O sea, no lo difundiste, güey, ¿no? O sea, ¿qué quieres que te diga? No encontré a quién escribirle, les mandé a ellos, ¿no? Y qué bueno que me cagotearon, ¿no? Y la hice enfadar mucho a esta institución porque pues me seleccionaron. Entonces me fui, yo sí, ya me la chingué a huevo. Me fui y pues y luego me vetaron de Bellas Artes varios años. Pero pues nada, es un poco eso, ¿no? Y luego ya te das cuenta que tienes que hacer relaciones públicas, que tienes que estar ahí, ¿no? Que mostrar una cara y tratar de estar bien con las personas, pero pues también hay un límite, ¿no? O sea, puede ser el lamehuevos y conseguir varias cosas así, o puedes aferrarte un poco a lo que tú crees, y que pues yo nunca fui educada para ser una gachona, esa es la realidad, y pues nada, ¿no? O sea, mis papás siempre han sido claros, directos y todo, siempre, y lo he aprendido de ellos, y pues así soy, ¿no? Franca, y pues ya llega un momento en que te vale pito también, y pues ya vas y dices las cosas así, total, ya, o sea, ahorita puedo darme como un poco ese lujo porque pues me mantuve, ¿no? Estuve picando piedra muchos años, entonces ya puedo como hasta cierto punto decir como de esto no lo quiero, esto es así, esto lo necesito y ponerme un poco más perrucha, ¿no? Pero pues lo aprendes sobre la marcha. Entonces, es complejo, sí, nos queda un largo camino también, pero a pesar de que es difícil, en América Latina, México está en la gloria. O sea, obvio, no somos Europa, pero en comparación con políticas culturales y artísticas de otros países de Latinoamérica, México tiene, pues ha peleado, ¿no? Por estos nichos y estos lugares que hay que seguir manteniendo a pesar de los colores y los partidos que lleguen a las presidencias y a la Cámara y a todo esto, ¿no? O sea, hay que estar vigilando. Ajá. No sé si contesté la pregunta. No. Tú tienes una compañía de teatro. Cuéntame un poquito acerca de esta compañía y de tu proceso, de tu viaje a través de... Ay, está increíble porque dices, oh, tengo una compañía de teatro. Pero, güey, la compañía de teatro soy yo, ¿no? Y son mis 3 amigos con los que siempre colaboro, ¿no? Pero, o sea, algo que... Todos mis amigos, como de este momento de la vida en donde uno se configura en su identidad, en su personalidad y en su decisión profesional, son sumamente prácticos porque son de la carrera de química, ¿no? Y mi papá, que es químico también, y mi mamá, que trabajó en cosas administrativas también, ¿no? Son súper lógicos y prácticos. Entonces era como de, esa compañía, ese nombre, aunque solo sea tuyo, tiene que volverse una marca. Y se tiene que vender así, y el tiempo que tú le inviertes generando proyectos es tiempo que te tienen que pagar. Y tú tienes que comenzar a gestionar esto y tienes que venderte como eso porque es un producto cultural, ¿no? O sea, la idea del artista romantizado de, ay, entonces aquí los 3 pesos que me quieras dar, y no es cierto. O sea, no, porque además el sistema económico en el que estamos no es así. O sea, no es que te cambien 3 gallinas por una obra de teatro, ¿no?
porque en realidad no es que vayas a trabajar y te digan, claro, aquí está tu canasta básica, te lo vamos a dar cada semana, o sea, si eso fuera, entonces seríamos otro modelo, ¿no? Pero no es así. Entonces, si pagas un producto como el internet, si pagas un producto como un concierto en el Foro Sol, si pagas esto, pues también tienes que vender un producto cultural y se tiene que pagar bien, ¿no? Entonces, empecé a trabajar con ese nombre de la compañía, que es Picaporte, a raíz de que gané el premio, porque yo escribí esa obra para que fuera montada, ¿no? Y también fue una odisea que la montaran, o sea, me dijeron cosas muy feas, tuve que cambiar el elenco que tenía originalmente, porque me dijeron que no, que para ellos, para ese recinto que iba a producirme, pues no tenían la suficiente experiencia, ¿no? Lo cual también yo decía como de, güey, o sea, me dijeron en pocas palabras pueblerina y que no tenía una perspectiva del teatro para las infancias como había, ¿no? En el centro del país. Y pues eso también es como de, pues sí, güey, pero ese es el Teatro Nacional. O sea, la Ciudad de México no es México, ¿no? O sea, sí, está todo centralizado y hay que descentralizar las cosas. Y para descentralizar tu sistema que te estás dando el apoyo, pues tienes que comenzar a incluir otro tipo de perspectivas. Y si eso no te convence, porque no estamos a la altura de una perspectiva global del teatro, en mi caso para las infancias, pues entonces tienes que comenzar a profesionalizar a la gente. ¿Cómo quieres que hagamos teatro si no sabemos cómo hacerlo? Y lo hacemos con lo que tenemos. ¿Cómo quieres que hagamos teatro si tenemos 3 pesos para producir? ¿No? Si en el interior de la República los foros son una casa de cultura, es un templete donde luego va a tocar una banda, es el kiosco del pueblo. O sea, ¿por qué eso no es teatro? ¿Y por qué eso, según tú, no está a la altura de, pues, de las expresiones escénicas de este país, ¿no? Entonces, pues yo empecé como a cuestionarme esto y además, pues, como que el grupo de personas donde yo encontraba eco, pues había muchas que tampoco eran del centro del país, entonces pudimos armar un grupo de migrantes unidos, ¿no? Que se cuestionaba estas cosas y pues nada, empezamos como a darle, ¿no? Es súper difícil porque es como mantener una banda, ¿no? De músicos, ¿no? Los conozco bien porque mi vida también ha estado relacionada con músicos, ¿no? Y es como de, güey, o sea, no solo es ensayar, tener buenas rolas, ¿no? Lo mismo con el teatro, no solo es tener una obra y la montamos, ¿no? O sea, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? ¿Cómo vamos a llegar a ese lugar? ¿Cómo, o sea, cuántos discos vamos a producir, ¿no? ¿Cuántos boletos? ¿Cuánto pagas del teatro? ¿Cuánto, no? Así, infinidad de cosas. ¿Quién se suma contigo a ese proyecto? ¿Quién solo se suma para dar una cosa muy chiquita, ¿no? O sea, muchos años yo estuve muy frustrada porque era yo haciéndolo, ¿no? Hasta que dije, claro, pues es que este es mi proyecto. O sea, es mi hijo, ¿no? Y lo hice sola. Soy madre soltera, ¿no? Si en el camino se van sumando, que en el camino se fueron sumando, te digo, 2 amigos, 3 amigos con los que siempre colaboro, ¿no? Que metemos, o sea, que invierten de su tiempo, de su talento, muchas veces sin saber si nos van a dar el presupuesto, ¿no? Para montarlo. Pero es como, yo decidí emprenderlo y decidí hacerlo y hacerlo siempre con franqueza. Entonces, si nos va bien a todos. Si ganamos un peso, lo llevamos a votaciones. O sea, lo trato de hacer más como a manera de colectivo, pero pues digamos que la marca y la compañía soy yo, ¿no? Entonces, y pues ya. Y afortunadamente, pues he tenido como estas vocecitas que son muy lógicas y muy racionales de sí, pero acuérdate, currículum. Si se mantiene, si tienes 8 proyectos, ya tienes un currículum que vas marcando, ¿no? Aunque no tengas una AC, aunque no tengas esto, aunque no, Hacienda, tal, Pesadilla, Hacienda, SAT, todo, pero ahí está, ¿no? Y ya, y así ha sido como hemos mantenido esos proyectos, ¿no? Y entre todos colaborando, o sea, muchas veces las funciones que hemos tenido, las temporadas, no las he conseguido yo, ¿no? O sea, han sido los mismos miembros
algunos más estables que otros, que las han conseguido y está increíble, ¿no? O sea, hemos podido viajar con esta compañía, hemos tenido apoyos, hemos tenido giras a nivel nacional e internacional, entonces me parece que aunque vayamos lentos, pues vamos bastante seguros. El tema de la pandemia, ahí ya es otra situación, ¿no? O sea, la pandemia vino a decir como de, ¿creías que todo estaba chido? ¡No! Pero creo que o sea, en todos los aspectos, ¿no? Nos vino a simbrar el tema de la pandemia. Y pues ese es otro tema que no sé, que no me he puesto como a discutir de manera más consciente o abierta con compañeros de teatro, ¿no? O sea, un poco el aislamiento también me lo tomé personal para cuidar mi salud física y emocional. ¿Qué? Sigue prendido. Hola, estoy de regreso. Ahora que me has platicado un poco de tu experiencia con tu compañía de teatro Picaporte y me has hablado un poco de este camino que has recorrido, sí me gustaría que desde tu experiencia, para esa persona que está allá afuera y que esperemos esto le llegue, que tiene esa inquietud que le están haciendo, ¿qué has aprendido tú que pudieras decirnos sobre cómo materializar una obra y volverla algo factible? Con ganas. Echarle un chingo de ganas, chavos. Un chingo, sí, no sí, exacto. El cambio está en uno. Pero sí. O sea, no vas a poder hacer una obra si solo tocas una puerta. O sea, tienes que tener 55, ¿no? 100, o sea, un montón de posibilidades. No importa cuál sea, o sea, desde si no nos dan este dinero, si no nos dan este teatro, si no nos alcanza, tengo este otro lugar, tengo la casa de mi tía, tengo el patio de no sé dónde. Sí, o sea, sí, como buscar todas las maneras y todos los planes para que se pueda realizar. Y saber que estar en un teatro no es la única manera de hacer teatro, ¿no? O sea, sí es cierto que es diferente la sensación, el ego también que tenemos los artistas de ser reconocidos, ¿no? Si estás en una cartelera, en un teatro importante, ¿no? Pero tal vez tu llamado está en tu edificio, ¿no? Tal vez está con tus vecinos, ¿no? O sea, esta cosa de lo local me parece que es fundamental y lo estamos perdiendo, ¿no? Hay otra manera como de impactar y de querer, sí, que lo que haces llegue a las personas, ¿no? O sea, lo han dicho todos, se necesita un espectador para que haya teatro, ¿no? Y si bien no todo es un espectáculo escénico, el que hace mímica en las esquinas, el que hace malabares, también está haciendo un tipo de performatividad en la calle y está teniendo una audiencia, ¿no? Entonces, si él lo puede hacer en ese pequeño formato, ¿no? O sea, pensar que no solo si me dan un presupuesto y lo puedo montar en un teatro donde entran 100 personas, es hacer teatro, ¿no? También hay otras maneras. Entonces, sí, es como quitarse un poco el ego porque va a estar duro. Porque los putazos se van a poner buenos, o sea, entonces, si se van a poner buenos y decides ir en falda y tacones, bueno, pero tú sabes que vas en falda y tacones y que igual y llegues sin tacones y sin falda, ¿no? O sea, ya es como una cosa que tú vas a decidir. Y pues ser solidario, ¿no? O sea, hacerlo con personas con quien tú confíes. Ese creo que es mi mayor recomendación. O sea, gente en la que tú confíes y que se esté sumando a tu proyecto porque le gusta, o sea, porque quiere,
¿no? Porque tiene la voluntad de hacerlo, no porque va a conseguir algo, ¿no? Es decir, claro que todos, o sea, queremos conseguir algo porque pues sí queremos vivir de esto, ¿no? Yo no vivo de esto. O sea, literal, como mi mamá dice, te alcanza para tus chicles. Entonces, pero sí sé que tampoco le dedico el 100%, o sea, todas mis horas a esto. Si le dedicara todas mis horas, estoy segura que sí podría vivir de esto, ¿no? Pero pues ya son como las cosas que uno esté dispuesto a hacer, a qué, o sea, como qué cosas puede ceder a cambio de algo, ¿no? O sea, en mi caso es cedo tiempo y energía para poder tener un sueldo estable. Y entonces dedicar el resto del tiempo que no estoy trabajando a hacer lo que me gusta, ¿no? Soy mi automecenas, soy mi propio mecenas. Entonces, y creo que si no hiciera teatro con personas que les gusta lo que yo hago y que se suman de manera solidaria, o sea, no podría hacerlo. No podría hacerlo porque no le dedico el 100% del tiempo. Antes de que se me vaya, ¿te ha tocado esto que me decías que a veces te va a tocar en el edificio o en el jardín de alguien en la plaza, algo así como de guerrilla, de salir y mostrar lo que quieres mostrar porque lo quieres mostrar? ¿Has estado ahí? He estado en esos lugares de público, ¿no? Y ayudando a amigos, o sea, sin ningún otro interés, ¿no? En proyectos que han presentado en azoteas, en proyectos de intervención que hemos hecho, en Texcoco, ¿no? También, hace muchos años, o sea, ahorita justo estamos reactivando una ACE que se llama Taller de Arte Múltiple, que justo era eso, ¿no? O sea, ir a lugares donde normalmente no había nada de eso y tomarlos y comenzar a hacer cosas artísticas, ¿no? Entonces, sí, me ha tocado. Y es un poco eso, o sea, no estar esperando a ver si te daban permiso o a ver si conseguías un presupuesto o a ver si, pues no, o sea, vamos, no es lo ideal, pero ninguna cosa se ha conseguido cuando algo ya es ideal, ¿no? O sea, si esperamos a que nos dieran un presupuesto para poder intervenir cosas, para hacer una galería itinerante, para presentar una obra de teatro, para hacer lecturas, o sea, si esperábamos esto no iba a llegar jamás, no en este país, menos en el Estado de México, de donde yo soy, en un pueblito, o sea, no iba a pasar, ¿no? Porque además te tocas de todos los públicos, ¿no? Público que dice, ¿esto qué es? O sea, que traigan a Platanito, ¿no? O no, esto está muy feo, esto está muy difícil, es que no, es que es raro, es que, ¿no? ¿Sabes? O sea, que uno dice, los estándares, people, los estándares, ¿no? El rigor de la audiencia, del público, pero también... Por eso digo que hay que bajar el ego, porque dices como, a ver, ¿en dónde estás, güey? ¿No? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Quién es tu público? ¿Qué te crees tú para venir aquí a decirle que esto sí es arte y lo que él espera no? Si esto es cultura o no, si esto, o sea, más bien hay que irlo metiendo justo para que conozca algo más amplio y luego pueda decidir lo que quiera ver, ¿no? El problema no está en elegir a Platanito o ver una de mis obras, ¿no? El problema está que los públicos no tienen esta oportunidad de decidir, que tienen 80 cosas para ver, que ya saben las diferentes formas de expresión y lo que tienen el contenido y entonces por una propia voluntad decidir ver una cosa, ¿no? Pues ese es el verdadero problema. Entonces sí me ha tocado estar en esos lugares, en Ciudad de México no tanto, pero en el Estado de México estamos reactivando esto, así que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos llamamos Taller de Arte Múltiple y ya estamos apenas como reactivando la ACE, que por fin ya es ACE, y pues resolviendo todos los temas burocráticos y de Hacienda y todo eso para pues seguir interviniendo lugares y sin pedir permiso.
La primera vez que me acerqué a ti relacionado a estos temas es porque tú eres dramaturga. Me gustaría que nos compartieras un poquito acerca de tu proceso a la hora de construir una historia. Desde tu experiencia, desde tu sentir, desde lo que has aprendido, desde lo que te das cuenta ahora. Ok, pues la verdad es que mis procesos son muy desordenados, como yo. Necesito como haber masticado la idea un buen, o sea, haber hablado de la obra, de las imágenes que tengo, del contenido que quiero tratar, soy súper ñoña, entonces soy ñoña y procrastinadora, lo cual es una mala combinación, o sea, empiezo por poner un ejemplo, empiezo a construir una obra a partir de una imagen de una película, que me parece que ya te había contado, ¿no? O sea, una película de Tarkovsky, ¿no? El sacrificio, que se está quemando el coche, ¿no? Y entonces a partir de eso digo como, o sea, odio a Tarkovsky porque no lo entiendo, es lentísimo. Y un amigo poeta me dice, eso es lo maravilloso de Tarkovsky, que te ataca con imágenes que luego no te las puedes sacar de la cabeza, ¿no? Entonces, no me podía sacar eso de la cabeza. Y entonces comienzo, hago notas, empiezo a pensar, empiezo a poner personajes, empiezo a poner alguna historia, veo que no es compatible, quito la historia, ¿no? Empiezo como a rumiarla y a rumiarla y a rumiarla, y eso está padre. Luego viene mi procrastinación, que digo como, ay, mira, esto también está interesante. Entonces me voy a leer de filosofía, y entonces ya me fui a leer de pintura, y entonces ya me fui a leer de no sé qué, ¿no? Y entonces estoy como niño con TDA, que dice como, y luego 3 meses después regreso, y ay, no, pero si yo estaba escribiendo una obra, ¿no? Entonces regreso a la obra. Pero lo que sí me he dado cuenta es que la tengo que estar pensando todo el tiempo, y de hecho la pienso todo el tiempo. O sea, cuando necesito aterrizar una idea para comenzar a escribir es porque en serio me invadió esa idea. Hay muchas obras o inicios de obras que tengo ahí que seguramente ahí se van a quedar porque no han encontrado ese momento en el tiempo y espacio, en esa dimensión en donde puede como adherirse a mí, ¿no? Y luego de repente sí llega una idea así que me invade completamente y neta no puedo dejar de pensar en eso, ¿no? Y no dejo de hablar de eso y sigo escribiendo sobre eso y lo hago y lo estoy piense y luego pues ya solo llega y me siento como en una semana ya termino o cosas así. Y lo que sí funciona, como todos los procrastinadores, es que tenga un deadline, ¿no? Que antes de la pandemia, pues mi productor, el que trabajaba conmigo como productor, pues era mi deadline. Entonces decía como de, tenemos que aplicar esta convocatoria, cierran 3 meses, Eleonora. Y yo, ay, sí. Y entonces ya me concentraba y según escribía y pues sí, o sea, faltaban 3 días y yo estaba escribiendo la obra, ¿no? Cosas así. Entonces, no es una buena combinación, chavos. No sean procrastinadores. Todo procrastinador te dice que no seas procrastinador. Pero, pues sí, esos son mis procesos. Y si lo sistematizáramos, sería como nutrirte de lo que estás escribiendo, ¿no? O sea, no solo documentarte, porque te puedes documentar. Escribí una obra sobre una niña migrante, por ejemplo. Y vi videos sobre niños migrantes que me hacían quedarme llorando todos los días. O sea, yo me deprimí como 15 días porque vi un documental de unos niños migrantes y yo dije, no quiero escribir sobre niños migrantes, esto es muy triste, ¿no? O sea, ¿cómo podemos permitir que suceda esto con las familias, con los niños? ¿Cómo puede alguien abusar de un niño en esas condiciones? En cualquier condición, pero eso ya es como 1000 veces más vulnerable, ¿no? O sea, ¿cómo puede suceder esto, no? Y ya que me dejé invadir y lloré y viví en pijama 15 días, pues ya luego fui construyendo. Y finalmente la obra habla sobre los duelos. Sí es una niña migrante, pero es una cosa de cerrar ciclos. O de completar un ciclo y de cerrar un duelo. Entonces,
Yo no me había dado cuenta de esto hasta que ya, obvio, la terminé de escribir, la presentamos, las actrices se enamoraron de los personajes, ¿no? Se empoderaron con el personaje y los niños que iban, hubo una oportunidad que tuvimos un público muy variado. Había niños de Tamaulipas y de Nuevo León y niños del centro de la Ciudad de México. Entonces muchos niños de aquí del centro era como, ay, sí, está cerrando un duelo por sus papás, ay, quiero abrazarte, ¿no? Y los niños del norte era como, claro, lo entendemos, perfecto, el narco y los migrantes, o sea, y está cerrando también un duelo, pero en un contexto que yo entiendo perfecto, ¿no? Entonces yo dije como, ay, lo conseguí, mi obra le habla a diferentes niveles, ¿no? Y un poco es esto, o sea, si no se nutriera de todas esas perspectivas y de todas esas maneras de mirar el mundo, no solo de mirar el mundo, sino de comprenderlo, de nombrarlo y de vivirlo, pues nos quedaría, o al menos a mí me han quedado obras pinches. O sea, como sosas, ¿sabes? Como huecas, como que digo, ¿por qué esta les gusta tanto? Ni está tan buena. Pero eso, o sea, si sistematizara, si hiciera una metodología, sería eso, como nutrirme mucho del tema que estoy, que me está invadiendo en ese momento de la obra, de las imágenes, de notas, de todo lo que pudiera rodear a la estructura final que va a tener una obra de teatro, ¿no? Ya lo otro ya es técnica que ahora que doy talleres de dramaturgia digo como, no mames. Ok, ya puedo explicar esto, ¿no? Porque ya entendí los mecanismos, ya entendí cómo funciona, ya entendí para qué sirve cierta técnica, para qué sirve la otra, qué estrategias me da esto, qué estrategias me da lo otro, o sea, qué cosas puedo lograr con el tono, con diálogos más ágiles, con diálogos menos ágiles, con diferentes cambios, o sea, ya ahorita digo como de, claro, o sea, ya logro entender cómo funciona una obra de teatro, ¿no? A veces. Ya logro entender más cómo funciona una obra de teatro. Y bueno, hasta ahora me da la impresión de que elegiste un camino complicado, pero te aseguraste de tener lo que, o sea, de proveerte de todo lo que necesitabas para poder prosperar en ese camino. O sea, pues es que automecenas, Julia. Tienes, pues bueno, me gustaría. Pero espérame, lo cual no quiere decir que no esté abierta a si un mecenas me está escuchando. Con mucho gusto podemos platicar. Y yo puedo dejar de automecenearme y con mucho gusto aceptar otro mecenas. No, ya, pregunta. Al final, ¿qué es lo que te mantiene en este camino? Al final, ¿qué es lo que me mantiene en este camino? He pasado años bastante oscuros, muy oscuros, en cuestión de salud mental. Y yo creo que, más bien, ya estamos seguros, tanto mis terapeutas como mi psiquiatra estamos seguros que el teatro ha sido el que me ha salvado. O sea, ya. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. O sea, me ha mantenido en todos los aspectos. En todos. Entonces es algo que no veo cómo no hacer. O sea, hasta en los peores momentos lo he hecho. Entonces, y los peores, en verdad, queridos radioescuchas, han sido los peores momentos. Entonces, pues eso es, o sea, mi salud mental es lo que me hace quedarme con el teatro. No me veo haciendo otra cosa. Doy clases, tú sabes que doy clases. Me gusta dar clases de lo que doy, que es español y literatura. Me gusta hablar de la lengua, me gusta hablar de libros, me gusta la literatura infantil y juvenil, me gusta mucho. O sea, escribo teatro para niños pequeños, como nivel primaria, más o menos. Una que otra tengo ahí para adolescentes. Pero en cuestión de educación me llevo súper bien con los adolescentes, ¿no? O sea,
Sí, me llevo muy bien con ellos. No podría dar clases que no fueran de teatro a niños chiquitos. O sea, a los niños pequeños les puedo dar teatro porque es juego, ¿no? Pero si me dijeras, oh, sí, ahora vas a ser maestra de kinder o ahora vas a ser maestra de segundo de primaria, yo diría, no, gracias. O sea, mándame con los adolescentes que ya entienden de sarcasmo, humor negro, que les puedo hablar diferente, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Cuál era la pregunta? Pero no, yo estaba hilando con otra cosa. Sí, que vivo de dar clases y podría, o sea, es algo que me gusta hacer. O sea, sí me veo a mí misma transmitiendo mis conocimientos, sea de teatro, sea de literatura, sea de español. Pero puedo buscar maneras de hacerlo. O sea, no me veo para siempre en una escuela, por ejemplo, no me veo como siendo una maestra frente a un salón. O sea, puedo buscar como diferentes formas de transmitir este conocimiento. Y lo que sí me veo haciendo toda mi vida así viejita es teatro. O sea, entonces pues eso es lo que me mantiene. Me he visualizado. Claro, una viejita chida. Una viejita cool. Una viejita cool. Pues, además si quieres agregar algo como, no sé, de picaporte o de algo que quieras por ahí, ver si resuena con la banda. Sí, bueno, pues cuando nos vean en cartelera pueden ir a ver nuestras obras, nos pueden seguir en redes sociales, estamos como Picaporte, en Twitter, Instagram y Facebook. Doy un taller permanente de dramaturgia para los que apenas están iniciando en estos temas de la escritura dramática. Yo escribo para niños, pero las obras que pueden escribir en ese taller no, o sea, no tienen que ser para las infancias ni para jóvenes, pueden ser para adultos, pues son herramientas en general para poder escribir, ¿no? Y tener una estructura y una obra que tenga los elementos dramáticos, que también está en discusión. ¿Qué son los elementos dramáticos? ¿El postdrama no es drama o sí es drama, no? O sea, ¿qué es lo que construye un buen personaje y todo esto? Pero lo que sí es que hay elementos que tienen que estar, porque si no es una mamada lo que escriben, ¿no? O sea, más allá de la forma que decidas que tiene, o sea, sí tiene que tener un contenido y ese tiene que estar pensado. No, si no lo pensaste, pues luego hay unas cosas bastante horrorosas. Y pues nada, espero en algún momento que unamos fuerzas, Julio, porque pues tengo, ya también sabes, hay unos proyectos de radioteatro que han estado como en el cajón desde hace varios años, que una amiga y yo de la compañía también hemos querido como hacer a manera de radio, de podcast para jóvenes, y pues en una de esas Picaporte se une y entonces podemos hacer unas cosas bastante interesantes. Pues nada más, preséntate. Ah, sí, claro. Soy Eleonora Luna Reyes, soy texcocana, de donde sabe rica la barbacoa. Y soy dramaturga, soy directora de teatro, soy docente, soy tallerista, soy buena amiga y ya, gracias. Y soñadora. Deberías dártelo un día. Ahora en las vacaciones, mientras tenga pijama y beba en mi departamento. Sí, dátelo, porque justo el episodio, el capítulo 2 del encuentro, bueno, la cinta 2, tiene un vibe acá. Como que Ok. Tiene una imagen, una grabadora. Ya estás grabando para que cambie mi tono de voz. Sí. La onda es, la primera persona con la que me encontré se llama Carlos. Y sí fue el destino, o sea,
algo en la vida nos puso en el mismo lugar y él mencionó algo que yo lo escuché y le dije, cuéntame más, y de repente dije, güey, esto es para el podcast. Todavía no había diseñado el concepto, todavía no, o sea, sabía que quería. Pero eso fue, no es que algo en la vida te pusiera ahí. Tú, en ese momento, estabas dispuesto a escuchar lo que él tenía que decir. ¿Y él tenía algo que decir? Sí, siempre alguien tiene algo que decir, siempre. Pero es como, creo que si te decía a ti, las señales, güey. O sea, es que, güey, lo amo. Es que estoy súper enamorada. Ay, ves señales en todos lados. Ay, mira, él tiene una camisa así. Ay, él tiene unos calcetines igualitos. Ay, mira, es que a él le gusta esto. No, es una señal, güey. Es una señal de que me tengo que quedar con él. No es cierto, güey. Solo tú estás consciente de percibir esas cosas en el otro y las ves en el espacio, ¿no? Es un poco lo mismo los muertos, güey. O sea, es como, ay, es que eso le gustaba un buen, es que me está... Y lo veo, o sea, no... Con esto no quiero decir o menospreciar ese pensamiento mágico, ¿no? O sea, cada que yo veo unas mariposas blancas, pienso que mi abuela está ahí, por ejemplo. No importa qué, si una mariposa blanca me revoloteó, yo digo, abuela, me viniste a ver. O sea, ¿me explico? O sea, es como de, ay, sí, las mariposas blancas, ¿no? Y la explicación racional, no hay explicación racional, solo quiero mucho a mi abuela, la extraño mucho, ¿no? Tuvimos una relación hermosa, mi abuela con todas mis hermanas, conmigo, con mis primas, con mi mamá. Y entonces, pues yo veo una mariposa y yo la asocio con mi abuela. ¿Sí me explico? No es como que la vida me pone la mariposa para, no sé, o sea, no lo sé. No, yo diría que no. Hay explicaciones también para eso, o sea... Hay una temporada donde hay más mariposas blancas porque se reproducen y es esta época de muertos, por ejemplo. Pero, ay, pero muertos, güey, mi abuela viene a visitarme, ¿no? No sé si me explico. Sí. Entonces, estas señales, digo, también está padrísimo creerlas, ¿no? Está increíble porque si fuéramos 100% racionales, pues, o sea, seríamos unos palos ahí, ¿no? Unos cubos de hielo. Pero también es un poco para cuestionarnos nada más, para... armar conversación, para generar debate, no para menospreciar los pensamientos mágicos. ¿Qué tanto muchas veces estamos tan ensimismados en nosotros o tan bloqueados emocionalmente, perceptivamente, etcétera, etcétera, que uno dice como, güey, nunca me pasan cosas chidas, es que nunca conozco gente. O sea, ayer no sabía en qué metrobús me tenía que bajar. Le pregunté a una señora, ¿este metrobús me lleva a Metrobús Cuauhtémoc? Sí. ¿No tengo que tomar otro? No, este te lleva así directo. De hecho, yo me voy a bajar ahí. Ah, ok, perfecto. Me subí. Fui. Me dijo Metrobús Cuauhtémoc. O sea, no había pierde. En algún momento tenía que ver. Y la señora amablemente me estuvo, lo cual es bastante freaky, pero me estuvo observando desde lejos. Me volteé a ver en qué estación íbamos. Me dijo, faltan dos. Y yo dije, ok, gracias, ¿no? ¿Quién sabe desde cuándo me llevaba observando? Yo seguía leyendo. Ya me paré, ¿no? No, se acercó y me dijo, es la que sigue. Y yo, ay, muchas gracias, señora, qué amable. El universo me sonríe. El universo... No, güey. Si no me hubiera acercado la primera vez a decirle, oiga, este se va para acá, la señora jamás se hubiera acercado a decirme, por más buena onda y porque tiene un corazón gigante de ayudar al prójimo, a decirme eso, ¿me explico? Entonces, más bien estamos dispuestos, y creo que además es cuando sucede la magia. O sea, por eso digo, no hay que menospreciar la cosa, el sentido mágico de esto, ¿no? Sucede porque estoy disponible para que suceda. Lo que sea que haya. Es que siento que luego se los olvida que el universo también somos nosotros. Y entonces somos parte de ese mecanismo que acciona. Y yo sí creo que es el universo, el subconsciente, ya como chingada madre que llamar. Pero tú eres parte de una maquinaria que toma acción dentro de su eje. Y eso hace que cosas se acomoden. Y entonces la otra parte de la maquinaria te dice, aquí está. ¡Tum! Y hay una fuerza, o sea, a lo largo de este camino he descubierto esa fuerza como cuando ves a la circunstancia, a la persona, a eso que te llevó a estar ahí en ese momento,
como que lo sientes. Y dices, no sé por qué, pero tú, carnal, tienes que contarme algo. Y... Ese que lo sientes es la experiencia. Sí, o sea, y es que el hecho de que no sea mágico no quiere decir que no sea mágico. O sea, claro. La vida es mágica. Ay, sí. Pero. No, sí, estoy de acuerdo. No, es más, ni siquiera es un pero. Diría además, en lugar de frenar, sumarle. Es cierto, o sea. Y por eso, por ejemplo, me gusta la química y me gusta la física. O sea. Todo, güey, o sea, la luz, el hecho de que la luz entre, de que tú puedas ver los colores, el hecho, todos son como reacciones de algo que está sucediendo. Que sientas frío, que no sientas frío, que la fricción, que des un toque, que, o sea, que respiremos este aire contaminado, que el virus, que, o sea, todo, acción-reacción, güey, inevitablemente, o sea, somos organismos reactivos. ¿No? En ese sentido. O sea, mi pH con tu pH. Por eso a lo mejor nos llevamos bien, porque nuestros olores están reaccionando y dijimos, ay, ese chico puede ser buen pedo. Ay, ella es cool. Güey, nada más. O sea, hay banda que tú conoces y dices, guácala, no. O sea, no, gracias, bye, te vas, ¿no? Y ni siquiera lo conoces. Y está el dicho de, ay, no puedes juzgar un libro por su portada. Y no, güey, pues me da mala vibra. ¿No? ¿Y por qué mala vibra? Pues una puede ser tus experiencias, dos, también puede ser su olor, ¿no? Así de sencillo, ¿no? O sea, o el aleteo de la mariposa, ¿no? Que puede cambiar todo. Y claro, porque son decisiones. Y esas decisiones van a afectar a otro. ¿Cómo? O sea, hay una infinita, o sea, se vuelven infinitas las posibilidades. Pero porque debemos de asumirnos que no estamos solos. ¿No? Así de sencillo. Por eso a mí me caga cuando la banda es como egoísta, culera, mete el pie, o sea, dices como, vato o morra, te voy a volver a encontrar. como René de Calle 13, perdono, pero nunca olvido, o sea... Y lo mismo, o sea, no puedes estar solo, güey. Por más Grinch que quieras ser, no puedes estar solo. Te puedes aperrar a alejar a las personas. Y va a llegar un momento, güey, en que vas a necesitar. No podemos, o sea, somos sociales. Somos un gran organismo. Ajá, entonces es como, güey, y eso está chido, ¿no? O sea, lo puedes ver desde la magia, lo puedes ver también desde la ciencia. O sea, tampoco somos el centro del universo. Tampoco, no somos nada. No. Y yo creo que lo que le llamamos magia hoy son solo cosas que aún no explicamos. Claro, que puede reconocer. Pon tú que ni siquiera explique, que las reconoce que están ahí, ¿no? Sí, son fenómenos que existen, que no se puede negar que existen porque los percibes, y que quizá aún no tenemos la teoría detrás de ellos, pero que sin duda funcionan de una manera que quizá algún día entendamos. Sí, yo creo que sí, existe el destino, carnal. Existe el destino, carnal. El destino nos unió. La falta de trabajo nos unió, güey. Sí, o sea, tenemos... El otro día escuché una entrevista con una actriz que decía algo que se me hizo bien cabrón, ¿no? Le preguntaban igual si creían todas estas ondas. Y ella decía, no lo veo así. Y dijo que pues solo somos conscientes de un porcentaje muy pequeño de lo que pasa en nuestra mente. Y todo lo demás es subconsciente. Y entonces, cuando estás interactuando con alguien, tu parte consciente está interactuando con esa persona, pero también sus inconscientes, o sea, todo eso que está pasando, pero que no eres consciente, también está interactuando. Y cosas que te hacen como tomar decisiones pequeñas, que es, voy a irme por esta calle en lugar de la otra. Voy a meterme a ese café, voy a sentarme en esa silla. Es una red, ¿no? Es una red de cosas que no nos decimos, pero que nos decimos como en silencio. Y que está pasando y que hace que acabemos ahí con esa persona teniendo esa conversación que teníamos que tener. Ok. No sé, yo sí lo veo, no sé qué piensas. Pues sí, supongo. Yo creo que son experiencias, o sea,
Es un nivel. Hay una película que es horrible, pero está chida en cuestión de contenido. No es horrible, pero sí está medio chafa. Con Charlize Theron, no, con... Ay, no me acuerdo su nombre, pero es así guapa, igual que Charlize Theron. Ahorita me acuerdo. Que es pelirroja. Bueno, que se supone que se vuelve una mula, le meten droga, güey, y se rompe, y entonces empieza a absorberla, pero es una droga sintética que entonces permite que tu cerebro vaya... No, ok. En ese sentido dices como... porque también hay una, que también es igual de chafa, de un vato que igual, ¿no? Usa como un tipo de droga o algo así, y su cerebro va como... despertando zonas que normalmente no usamos y bla, 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 y entonces puede como teletransportarse y hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí es cierto. Por eso también, sí es cierto, no digo que pueda suceder. Voy a aclarar mi punto, porque luego van a decir que promuevo que tomen drogas para ver si es cierto. No. A lo que voy es que, pues está cabrón entender la mente. Por eso... tantos pedos con las enfermedades mentales, ¿no? Por eso es así, o sea, la mente es una cosa con muchísimas más interrogantes que el universo, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y lo vemos en problemas que sí podemos definir, por ejemplo, que podemos ver que son preocupantes, con la violencia, ¿no? O sea... relaciones que se tornan violentas, pero que hubo 20 red flags, ¿no? Que era lo que decías, no me voy por esa calle, mejor me voy por aquí, porque por esa calle yo ya sé que asaltan, güey, ¿no? Entonces pasa un poco parecido con las relaciones interpersonales, ¿no? A mí no me toquen ese son, güey, porque yo ya lo bailé, mejor tóquenme esta, ¿no? Pero hay quien dice, ese son me gusta, y no sé por qué, güey, red flag, asaltan, ¿no? Güey, ahí te robaron el coche, ahí, ¿por qué te vuelves a estacionar ahí? ¿No? O sea, y solo es no querer ver, ¿no? Y ni siquiera de una manera consciente no querer ver, ¿no? Es muy difícil, que además es mi palíndromo favorito del español, reconocer. Al derecho y al revés es lo mismo, güey. O sea, además tienen una cosa simbólica, ¿ves? Es mi palabra favorita de palíndroma, es de español. O sea, el reconocimiento está muy cabrón, ¿no? Está muy cabrón, por eso solo hay un Dalai Lama, güey. Por eso solo hay uno que logra llegar como a estos lugares, porque, güey, no todos estamos dispuestos a... Y lo disfrazamos de cosas, güey. Entonces, lo disfrazamos... y ni siquiera conscientemente muchas veces, ¿no? Yo creo que la mayoría de las veces no es consciente. Porque si ya lo estuvieras haciendo consciente, ya estarías reconociendo algo y diciendo, así soy un verdadero hijo de puta, ¿no? Pero, pues no, o sea, pocos culeros saben que son culeros, ¿no? Pocos chidos saben que son chidos, o sea, está cabrón. Sí, ya, terminemos esta conversación. Amigos, amigas, amigues que nos escuchan desde ninguna parte. ¿Ustedes qué piensan de la situación que está viviendo el teatro en los lugares donde ustedes habitan? Si hay, no hay poco, hay mucho, les gusta, no les gusta. Pónganlos en los comentarios o envíenos un audio a ningunapartepodcast@gmail.com.